Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Estamos tratando sobre el tema de la cultura dominicana. Ya hemos grabado varios videos sobre historiadores dominicanos, sobre Pedro Enríquez Ureñas y sobre otros temas de la cultura dominicana. Hoy vamos a hablar sobre la cultura dominicana durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó el país desde 1930 hasta 1961, 31 años de dictadura que vivió el país. Los escritores de esa época tenían pocas alternativas. Muchos fueron ligados a la dictadura de Trujillo. Otros, como Pedro Mir o Juan Bosch, tuvieron que salir al exilio. Mucho fracaso en la cultura y los escritores dominicanos por las limitaciones que padecía la cultura en esos 31 años de dictadura. Durante 31 años, el país fue gobernado por Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien actuó en forma dictatorial. El país estuvo encerrado. Pocas personas podían viajar al exterior. La educación era controlada por el gobierno. Libros, artistas y obras del exterior eran censurados. La cultura dependía de la política que establecía la dictadura de Trujillo. Apareció un grupo que se llamó Los Nuevos. La cultura se nutrió de un movimiento poético llamado Los Nuevos, al cual pertenecían Rubén Suro, Pedro Mir, Francisco Domingo Charro y Manuel del Cabral. El grupo Los Nuevos fue fundado el 5 de marzo de 1935 en la ciudad de La Vega. Sus principales integrantes fueron Rubén Suro, Mario Concepción, Luis Manuel Despradel, Van Helder Espinal, quien fue asesinado durante la dictadura de Trujillo, Manuel Batista Clisante, Darío Suro, Arturo Calventi hijo, Julio César Martínez, Oscar Maya, Manuel Sánchez Acosta, José Rodríguez, Mario Bovea Villini y Ramón Espinal. Ese era el grupo Los Nuevos. Tuvieron su propio medio de difusión, llamado también Los Nuevos. Primero en forma de periódico, luego en forma de revista. Usaron como distintivo un mapa de América que proyectaba rayos luminosos hacia diferentes lugares. Además, escribieron un conjunto de 10 normas disciplinarias que dominaban decálogo. El decálogo no fue concebido como la declaración estética de Los Nuevos, más bien se trataba de reglamentaciones internas que trazaban pautas de comportamiento a los miembros del grupo, más que un manifiesto, era un documento estatutario. A diferencia de los postumistas o pedridistas que tratamos en el tema anterior, los nuevos revistieron su poesía de una incuestionable preocupación política social. Sobre todo Rubén Suro, quien aún manteniendo en muchos casos la métrica y la rítmica tradicionales, combatidas por Moreno Jiménez a través de las innovaciones postumistas,
introdujo nuevos matices en la poesía dominicana, particularmente a la de tema negro. ¿Quién fue Rubén Suro? Antes que Suro, las pocas manifestaciones de poesía negra existentes en el país estaban ligadas a la herencia africana que pasó a las Antillas bajo la denominación de poesía afroantillana, al estilo de la que se escribía en Cuba, Puerto Rico y otros lugares de América Latina. En la poesía de Suro, el haitiano es su vecino más cercano, su hermano de territorio y de motivo de su canto. Los poemas Rabiaca del haitiano, que espanta mosquitos, y Monólogo del negro con novia son dos buenos ejemplares de esa situación. Rubén Suro es uno de los pioneros de la poesía de tema negro en la literatura dominicana. Cuando Manuel del Cabral publicó Trópico Negro en 1941 y Tomás Hernández Franco Yelida en 1942, ya Suro había publicado varios años antes poemas de temas negros en periódicos y revistas de la época, y aunque su proyección en el territorio nacional fue limitada, en el plano internacional tuvieron contactos con importantes figuras del mundo literario, entre ellos el mexicano Alfonso Reyes y el puertorriqueño Luis Hernández Aquino. Otro grupo literario llamado La Poesía Sorprendida, donde estaban Franklin Mieses Burgos, Rafael Américo Enríquez, Manuel Llanes, Mariano Lebrón Savillón, Aida Cartagena Portalatín, José Manuel Glass Mejía, Manuel Balaire y Manuel Rueda, además del español Eugenio Fernández Grandel y el chileno Alberto Baeza Flores. ¿Qué fue la poesía sorprendida? La poesía sorprendida surge en Santo Domingo en octubre de 1943 con la publicación de la revista literaria La Poesía Sorprendida. La filosofía de este movimiento era: estamos por una poesía nacional nutrida en lo universal, única forma de ser propia, con lo clásico de ayer, de hoy y de mañana, con la creación sin límites, sin fronteras y permanentes, y con un mundo misterioso del hombre universal, secreto, solitario e interno, íntimo, creador siempre. El origen de la poesía sorprendida está ligada a los triálogos que iniciaron los poetas Alberto Baeza Flores, chileno, Domingo Moreno Jiménez y Mariano Lebrón Savillón entre 1942 y 1943. Baeza Flores y Lebrón Savillón se reunieron con Franklin Mieses Burgo, Freddy Gatón Arcé y el poeta y pintor español Eugenio Fernández Grandel, y bajo el lema de Poesía con el hombre universal, dejaron íntimamente constituido este grupo. En este grupo participaron Franklin Mieses Burgo, Rafael Américo Enríquez, Mariano Lebrón Savillón, Aida Cartagena Portalatín, Manuel Rueda, Freddy Gatón Arcé, Eugenio Fernández Grandel, Alberto Baeza Flores, Domingo Moreno Jiménez y Manuel Valerio. La poesía sorprendida, aún dentro de la dictadura de Trujillo, fue un grupo de grandes intelectuales dominicanos que se reunían y que proyectaron especialmente la poesía a un nivel no solamente nacional, sino también internacional. De esta época también es Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega, República Dominicana, el 30 de junio de 1909. Es conocido
por su narrativa social y realista. Escribió más de 50 novelas y cuentos. Sus obras más famosas son Cuentos escritos en el exilio, El oro y la paz y La mañosa. La obra de Bosch no solo es literaria, sino también aportes como sociólogo e historiador. Libros como Hostos el Sembrador, Judas Iscariote el Calumniado, Dictadura Dominicanas y Clases Sociales en la República Dominicana llenan este cometido. En 1939, estando en el exilio, fundó el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Debido a las presiones de la tiranía trujillista, se vio forzado a vivir en el exilio en el periodo desde 1942 hasta 1961. En 1961 fue elegido presidente de la República Dominicana. A los 7 meses, el ejército le dio un golpe de Estado acusándolo de apoyar a los comunistas. Juan Bosch se vio obligado nuevamente a exiliarse en el extranjero. En 1965, sus partidarios realizaron una revolución que terminó con una intervención norteamericana. En 1966, Juan Bosch se presentó a las elecciones, pero fue derrotado por Joaquín Balaguer. Él es el fundador del Partido de Liberación Dominicana, creado en 1973 por él mismo. Como candidato a este partido se presentó a las elecciones en 1978, 1982 y 1990, pero no logró alcanzar la presidencia. Juan Bosch murió el 1 de noviembre del año 2001. Juan Bosch es una de las figuras más importantes de la literatura y de la política y los temas sociales dominicanos. Sobre el cuento, Juan Bosch es maestro del género en Hispanoamérica y ha sido el dominicano mejor escritor de cuentos. Él escribió 3 significativas colecciones de cuentos tituladas Cuentos escritos antes del exilio, Cuentos escritos en el exilio y Más cuentos escritos en el exilio. Juan Bosch es una de las figuras principales de la cultura dominicana. En la era de Trujillo también existieron o vivieron en nuestro país varios extranjeros que nos ayudaron mucho en lo que respecta a la cultura y la literatura dominicana. Trujillo acogió a refugiados judíos y españoles. Además, eliminó muchos haitianos en 1937. Los judíos se dedicaron al comercio y al negocio. Los españoles, en su mayoría vascos, tenían un alto nivel académico. Ayudaron mucho a elevar el nivel cultural del pueblo dominicano desde las aulas escolares, la literatura, la música, la pintura, la escultura y otros temas más. El más conocido fue Jesús de Galíndez, quien escribió un libro que le costó la vida, que se llama La Era de Trujillo. Quiere decir que este grupo, donde estaba María Ugarte, habían grandes escultores, pintores, músicos, de todo, ayudó mucho ese grupo de españoles vascos, en su mayoría, para la cultura dominicana. Antes de asesinar a Trujillo, hubo influencia de varias actividades que ayudaron al derrocamiento del régimen de Trujillo. Varios acontecimientos antes de la muerte de Trujillo, entre ellos estuvo el triunfo de Fidel Castro y la Revolución Cubana.
Indudablemente que el triunfo de Fidel Castro en 1960 ayudó mucho, no solamente al pueblo dominicano, sino a América Latina, porque despertó, especialmente en la juventud, un nuevo concepto de la política, de la lucha de los pueblos. La invasión de guerrilleros dominicanos que enfrentaron la dictadura de Trujillo, que se llamó el 14 de junio. Fue una invasión que vino en la República Dominicana, una fecha 14 de junio. La censura contra el gobierno dominicano que tomó la Organización de Estados Americanos, OEA, después de un atentado que hizo Trujillo contra el presidente de Venezuela y el asesinato de las hermanas Mirabal. Quiere decir, estos acontecimientos que ocurrieron antes del asesinato de Trujillo fueron hechos muy importantes que directa o indirectamente influyeron en el derrumbe de la dictadura de Trujillo. Quiere decir que el aporte de los extranjeros en nuestro país, especialmente Jesús de Galíndez con su libro La Era de Trujillo, la subida de Fidel Castro y los guerrilleros en Cuba, la invasión del 14 de junio, la toma de decisión de crear un boicot que hizo la OEA después que Trujillo atentó contra la vida del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, y el asesinato de las hermanas Mirabal, fueron hechos muy importantes que tuvieron mucho que ver con el derrocamiento de la dictadura de Trujillo. La literatura, la cultura dominicana, a partir de ahí cambió de rumbo. Vivimos durante 31 años en una dictadura dirigida por Rafael Leonidas Trujillo Molina, y en los pocos hechos, grupos que se formaron, pero los escritores tenían, los artistas tenían los medios o exiliarse o someterse a la dictadura, pero su reflejo en el ámbito nacional estuvo muy limitado. Por eso hemos hablado de la poesía sorprendida, hemos hablado de los nuevos, que fueron grupos culturales que se desarrollaron durante la dictadura de Trujillo y que nadie los puede acusar de que eran trujillistas, sino eran intelectuales dominicanos que se dedicaban especialmente a la poesía, en la literatura, y que desarrollaron programas muy importantes que mantuvo cierto nivel de la cultura nuestra. Pedro Enrique Sureña, el más grande de los dominicanos intelectuales, que nació aquí, hijo de dos intelectuales se desenvolvió dentro de una familia totalmente de literatos. Se fue muy joven de nuestro país, vino al país durante 2 años durante la dictadura de Trujillo, entre 1931 y 1933. No aceptó la forma de gobernar y nuevamente se fue, vivió muchos años en Argentina y en México especialmente, donde se formó, donde se dedicó mucho tiempo. Así es que durante la dictadura de Trujillo, los 31 años, fueron escasos los escritores, los poetas, los artistas que pudieron destacarse si no estaban sometidos al régimen de Trujillo. Con esto hemos cumplido para hablar sobre la cultura dominicana durante la dictadura de Trujillo de 1930 a 1961. Muchas gracias por su